Hola, hola guapitos y guapitas. Bueno, hoy ya es el último vídeo del Belén y hoy vamos a hacer el peinadito de la Virgen, que es súper facilito. Pero bueno, lo voy a poner este vídeo para que lo veáis todo perfectamente. Vamos a hacer este peinadito tan bonito con lana fieltrada. Recordad que los patrones están debajo del vídeo, en la cajita de información, son gratis. Clicáis al enlace, os llevarán a Pinterest, Manuel y Lolis en el tablero de patrones y allí los podéis descargar. Venga, que no me enrollo más. Manuel, dale a la cámara. Hoy vamos a hacer el pelito de la Virgen María y de San José. Bueno, de la Virgen María lo tengo claro porque le voy a poner pelito fieltrado porque quiero hacerle aquí una trenza bien larga y si la hago con lana va a quedar una trenza muy gorda. Entonces este color, como me parece también tan bonito este color, pues le voy a hacer con el pelito fieltrado. Y va a ser un peinado súper rápido porque lo vamos a ver a cámara rápida porque es muy rapidito. Además ya hemos hecho un montón de pelito fieltrado. He cogido 3 metros de esta lana fieltrada. No sé si tendré bastante, pero bueno, vamos a probar. He cogido un trocito y lo que voy a hacer es fieltrarle toda la cabecita. Cuando esté toda la cabecita fieltrada, que esté toda tapadita, entonces luego pues la haremos así, como lo haremos una costurita y la pegaremos así, lo fieltraremos y le haremos una trenza al lado. Voy a coger más o menos 1 metro, lo pongo así por la mitad y lo voy a abrir y voy a empezar a fieltrar toda la cabecita. Aquí a esta altura lo voy a poner. No lo pongáis muy gordo, que si no va a quedar la cabeza muy gorda. Y más o menos lo voy a poner aquí. Ahora lo voy a tirar hacia aquí arriba. Estoy usando una aguja finita, de las más finitas. Las que tengo en la tienda son estas, súper finitas. Y ahora vamos tapando toda la cabeza. Me parece que, mira, con esta tira yo creo que voy a tener bastante. Mira, voy a cortar aquí. Así. Con medio metro tenéis para cubrir la cabecita, ¿veis? Y este ya lo ponemos así y ya lo cortamos aquí. Tiráis así suavemente y se rompe. Mirad, ya tengo la cabecita cubierta y luego ya le pondríamos encima la otra capa. Vamos a picarla para meterle bien. Por aquí no le picáis mucho, por aquí le picáis un poquito solo, vale, que esto no se va a ver, luego se lo taparemos. Pero bueno, todo esto y esto de aquí se lo vamos a ir picando, que quede bien asentado. Mirad, ya está picadito y ahora pues le vamos a hacer el largo que queramos. A ver, le quiero hacer una trenza así en este lado y la trenza más o menos quedaría así, más o menos quedaría así y la otra trenza quedaría así, ahí, para que tuviera este largo así. Así que mira, ya corto este trocito así y voy a cortar los otros a la misma distancia. Mira, os voy a decir lo que mide esto más o menos. Este trocito mide unos 60 centímetros. Voy a probar con 3 porque no quiero que me quede la cabeza muy gorda. Entonces voy a probar con 3 tiritas. Lo que voy a hacer es que lo voy a coser a la máquina. Aquí más o menos. Y lo voy a poner aquí.
Pues 6 centímetros, igual que San José. Lo voy a marcar aquí, en este papel. Voy a marcar el 5,5, que 6 me parece muy grande. Venga, y ahora aquí, en esta distancia, voy a meter los pelitos estos. Por eso os digo que con 3 ya hay bastante. ¡Ay! Se me ha caído el de esto. Me cago en la mano. Otra vez. Bueno, vamos a medir otra vez. Un poquito más. Así, ¿vale? Venga, y aquí tenemos la marca. Me lo voy a marcar así un poquito con un boli de esto que se borra. El azul se me ha gastado. Vamos a ir cosiendo así con la máquina. Traca, traca, traca. ¿Veis? Con estos 3 yo creo que hay suficiente, porque es que esto luego hay que abrirlo. Tracata. Cosidito. Venga, vamos a quitar el papel. Ya lo podemos pegar. Ay, pero mira en el lado, qué mona. Ay, 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 ay. A ver cuál es más bonito, venga. Queda muy bonita. Pero aquí en el lado es que queda buenísima. Es que me gustan los dos. ¡Oh! ¡Qué dilema! Bueno, ya que le he puesto esto aquí en el lado, pues venga, va, lo vamos a poner aquí en el medio. Esta esquinita se la vamos a doblar hacia adentro, para que esto quede un poquito mejor. Le doblamos así, hacia adentro. Y ahora ya, pues le ponemos así. Y se lo pegamos donde queramos. Dejarlo un ratito que se pegue bien. Y ahora abrimos esto un poquito para manejarlo un poquito mejor. Abrirlo con cuidado, porque esto es lana de fieltro. No peguéis tirones, si no se os romperá. ¡Qué monada! ¡Ay, qué bonito pelo fieltro! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo a partir de ahora creo que voy a hacer muñequitas con el pelo de fieltro y con el pelo de lana. Ya no hago más de peluche, estoy cansada del peluche. Y ahora esto lo vamos tirando así y vamos tapando los huequitos. ¿Que veis alguna bolita? Pues la vais quitando. Y esto sencillamente lo vamos a ir estirando y le vamos a hacer una coleta aquí directamente atrás. Ya está, porque yo ni lo voy a pegar aquí ni nada. Le pegaré unos cuantos picazos así con la aguja y ya está. Pasamos todo esto así para atrás, le cogéis la coleta en el lado y le vamos a dar un poquito con la aguja, pero le vamos a dar con la aguja hacia abajo. De lado no, que no se nota la picada. Le vamos a dar así hacia abajo para engancharlo un poquito. ¿Veis? Así. Ya lo tenemos así un poquito picado, que está aquí un poquito enganchado. Pues ahora ya lo tiramos para el lado y le hacemos aquí una trenza. Si no queréis que esto se os vaya para abajo, aquí en esta parte de aquí picarle otro poquito. Tenéis que, cuando vayáis a picar, tenéis que dejar la lana un poquito floja para que entre para adentro. Y sobre todo con la aguja no hagáis así de lado, porque esta aguja tiene muescas y se puede romper muy fácilmente. Siempre recto. Lo dejamos así y ahora ya le vamos a hacer aquí pues directamente la trenza. Le voy a coger aquí con un poquito de lazo para que no se me mueva la trenza. Voy a sacarle el pelo con tiritas así, ¿veis? Porque aquí me queda cortado, entonces le voy a pegar así tironcillos para que me quede así con la puntita. Venga, vamos a hacer una trenza.
Mirad qué bonita, mirad qué peinado más bonito. Oh, esta cinta se la iba a dejar así, pero es que parecía una vikinga, la Virgen María. Entonces se la he cortado. Y me gusta más así. Y ahora aquí, en esta parte, si no queréis que eso mueva, bueno, pues le dais así un poquito, ¿vale? Yo lo voy a dejar así. Así. Y ya está. Mira, suficiente. ¿Veis? Ya queda así enganchadita. Y con su trencita aquí suelta. Y mirad qué bonita. Ay, que no le cabe la trenza. Que es muy larga. Espérate, que le voy a poner así. Ay, mirad qué bonita queda así la Virgen. ¿Ves? El peinadito queda súper bonito. Hala. Un toquecito manual y lolis. Para pegarle la cabeza. Es que ves, aquí ya lo tengo agujereado. Os lo voy a enseñar con otra cabeza. Así que tenía aquí una cabecita a medias. ¿Veis dónde está la hondonada esta? Pues aquí es donde queda perfectamente nuestro cuellito, en este huequito. Aquí tiene que ir. Es que es su posición perfecta. Mira, aquí le hacemos una marca. Bueno, ahora cuando le ponga la pistola se le va a borrar. Y mira, tenéis que ponerle una gotita. ¿Veis? Mirad, una gota así. Y ahora lo extendéis, pero no le echéis más. ¿Veis? Lo extendemos así. Esta tela no se corre el punto ni nada. O sea que si la picoteáis no pasa nada. Pero más que todo, pues si está estirada, pues que el agujero no se haga más grande. Pero el punto no se corre. ¿Veis? Lo hemos extendido con la misma gota que le he echado al principio. Lo dejamos secar 10 segunditos. Esto ya está seco. Vale, pues le vamos a pegar, mira, un picotazo así. ¿Lo veis? Súper pequeño, pero dentro hay otra tela. No entra el palillo porque dentro hay otra tela. Así que metéis esto así y le pegáis otro tajo a la tela de dentro. Esta y la otra. Y entonces ya os entrará el palillo. ¿Veis? Ya está dentro. Siempre con el palillito, con la punta redonda, porque aquí hay muchos hilos atravesando la cabeza. Yo he hecho más de 500 cabezas en mi vida. Me parece que hasta más. Y jamás se me ha roto nunca ninguna. Pero siempre con la puntita esta redonda. Facilitáis el agujerito, ¿veis? Para meter la pistola por aquí y llenarlo todo de silicona. Ahora vamos a seguir con esta cabecita. Bueno, ya habéis visto esto cómo se hace. Aquí tengo ya el agujerito. Y ahora me faltaría marcarle bien el agujerito, meterle media barra de silicona. Bastante silicona. Metemos esto aquí dentro y le damos. A ver que se va enfriando la pistola. Ahí, hay que ir dándole. Más o menos media barra. ¿Veis? Ya está. A tope de silicona. Uy, que se me sale. Metemos esto así para adentro. Así, así, así. ¿Lo veis? Ya está. Mirad. Mirad. Ya está pegada. Y como le hemos puesto bastante silicona, vamos a dejarlo sin tocar pues un cuarto de hora o 20 minutos para que se seque muy bien la silicona porque hemos puesto bastante. Ya le voy a poner a San José. Y si se cae, pues bueno, le ponemos un imperdible. Pero bueno, que si le ponéis así, ya está, ya se aguanta. Le situáis bien el manto. Y ahora pues le vamos a pegar una puntadita aquí y aquí. Cogemos hilo de torzal, pero doble, justo aquí, donde me cae. Bueno, pues voy a hacer aquí una marca y aquí otra marca. Voy a coger aquí y la cabeza. Así. Y le voy a dejar este hilito. En el otro lado igual. Acordaos de coger manto y cabeza. Y ya con estos dos hilitos pues enganchamos la corona. Lo voy a meter por aquí debajo de este. Le hago un nudo.
Y ahora este. Y ahora estos hilitos se los pasamos por dentro de la cabeza para que se pierdan. Los clavamos así. Y lo sacamos. Y ya pues lo cortamos. Y así perdemos todos los hilos y ya tenemos nuestra coronita que ya no se nos cae. Y el manto pues tampoco. ¡Ay, madre mía! Que los tengo aquí acostados, que se me caen para atrás. Bueno, guapísimas, ya se terminó el vídeo. Espero que os haya gustado hacer este Belén. A mí me ha encantado, la verdad es que me he quedado ¡ay! Enamoradita del Belén. Qué lástima que ya lo tengo vendido. Si es que no tengo ninguna muñeca. ¿Habré hecho más de 300 muñecas? Pues seguramente que sí, ¿eh? No tengo ninguna, chicas. Esto es penosísimo. Qué lástima. Si queréis que os haga un vídeo con todas las muñecas que he hecho desde que empecé, me lo decís en comentarios. No sé, yo creo que haciendo ese vídeo me parece que voy hasta a llorar y todo. Porque hay muñecas que ya que ni recuerdo haberla hecho. Luego tengo todo guardado. Tengo todas las fotos guardadas. Pero, mamma mía. ¡Ay, qué penita! ¡Por Dios, mi muñeca! Sé que están súper a gustito en sus nuevas casas. Ya no voy a decir nada de like, compartir ni nada de nada porque ya sabéis lo que tenéis que hacer. Porque me pega una curradica con este Belén, ¿eh? Y ahora estoy pensando en hacer un ángel. Bueno, guapísimas, ya sabéis que el kit está disponible en nuestra tienda online manualyloli.com. No quedan muchos, pero estoy buscando tela para seguir haciendo más. Igual cambio las telas, porque si no encuentro estas, pondré otra. Pero bueno, yo creo que este Belén va a quedar bonito con cualquier telita que le pongas. Venga, un besito, hasta luego, chao, chao. Os quiero. Me voy a merendar, que viene mi Paco ya. Hola, soy Anelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. Dracais. Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscrita. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no voy a entrar. Y cuando haga sorteo, pues voy a recibir el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Caresi! ¿Pero qué haces aquí? ¡Eva, Julia! Compartir el vídeo es súper importante. ¡Hasta aquí! ¡Hostia, mata, joder!